Todo esto y mucho más abarcaba el territorio muisca. El paisaje era muy distinto, verde y asentamientos dispersos reemplazaban las constreñidas urbes. El hombre vivía en comunión y no en detrimento de la naturaleza. Muchos conocemos algo de nuestros ancestros españoles, aquello que aprendimos en el colegio, una historia en el peor de los casos amañada y en el mejor incompleta. Las varias tribus indígenas de Colombia fueron subyugadas y desplazadas por conquistadores de Europa. Actualmente nuestras calles llevan sus nombres y en nuestras plazas sus estatuas se erigen hasta hoy. Exaltamos nuestro pasado europeo mientras nuestros orígenes indígenas quedan en el olvido. La cultura muisca es una de las más importantes, o quizás la más importante, de lo que hoy es Colombia. Se calcula que Zipaquirá tenía más de 200.000 habitantes a la llegada de los españoles. Explotaban las minas de sal desde hacía muchos siglos, comerciaban con la sal era el producto básico de su comercio y tenía mucho mayor valor que el oro, aunque ellos trabajaban también el oro. El pueblo muisca se estableció básicamente en los altiplanos de la cordillera oriental. Estoy hablando de la sabana de Bogotá, los valles de Ubaté, de Sogamoso, de Tunja, hasta las cercanías de Santander. No conocemos cómo se llamaban realmente a sí mismos. El muisca es una expresión que se puede explicar con una anécdota. Al llegar Jiménez de Quesada y encontrar los primeros indígenas muiscas a través de un traductor un poco improvisado al que se conoce como Pericón, se le preguntaba a los muiscas cómo se llamaban, quiénes eran, y la respuesta muisca era muiscas, gente, personas. Entonces los académicos han convenido denominar chibcha al idioma o a la familia lingüística y muisca al pueblo que pobló esta altiplanicie. Cientos de años de desarrollo, de culturas, de idiomas. La raíz de nuestra identidad, los originales ocupantes de estas tierras. Esta rica historia y este desarrollo, sin embargo, no perdurarían. Llegaría el fatídico momento que cambió para siempre el devenir del continente americano y de sus habitantes. Los españoles quedaron muy asombrados cuando vieron esa inmensa población y cuando vieron la gran prosperidad que había en este reino. Y de que no era un reino de habitantes guerreros como los han pintado. Eran gentes pacíficas que recibieron a los españoles con mucha cordialidad, los abrigaron, les dieron ropa, les dieron comida y fueron traicionados por los hombres de Jiménez de Quesada, que tomaron preso al Zipa, lo torturaron para que les dijera dónde tenían los tesoros, comenzaron a hacer masacres de indígenas y finalmente dominaron este pueblo por la astucia y por la fuerza y por el en cierto modo por el miedo que inspiraron con sus armas de fuego. La Iglesia Católica, en su afán por convertir a todo el mundo a su religión, prohibió cuanto rito autóctono encontró. Fue así que empezamos a perder la memoria colectiva. Hay una carta de
en el Archivo de Indias, donde prohibían con castigo muy fuerte al que hablara la lengua, porque hablar la lengua era hablar, conservar como una memoria y estar en contacto con algo que se desconocía, que en ese momento de un catolicismo rancio era la Inquisición, lo reprimía, era diabólico. Entonces cualquier también rito, la casa ceremonial, la cultura propia, digamos, del festejo, prácticas culturales, digamos, de cohesión comunitaria, lugares sagrados, la lengua, los mitos y la concepción del mundo a través de cosmogonías del cielo y de la tierra fueron reprimidas por el catolicismo y por la Inquisición. Lo que pasa es que la historia nos ha mostrado la vida de los muiscas como si fuera una vida demasiado primitiva, una vida salvaje. Ellos comenzaron a fabricar lo que hoy conocemos como noticias falsas con relación a los habitantes. Todo lo que era vestigio de la arquitectura indígena y de la cultura indígena, y a construir su propia... Todo eso fue reprimido por el catolicismo, la Inquisición, fue negado, borrado, y las personas preferían coger el sombrero, la rana, volverse criollo para que no le dijeran ser indígena, porque indio era sinónimo de despreciable. Comenzó a dárseles un trato vejatorio, a tratárseles como ciudadanos de segunda o de tercera clase, y ese es el trato que se les ha venido dando casi que hasta el día de hoy. Tildados de bárbaros e incultos, su verdadera historia fue relegada al olvido. Sus ritos, su hablar, sus costumbres perdidos. Hoy, su etnia es tristemente menospreciada, utilizando la palabra indio como un término derogatorio, significando vulgar, inculto, todo lo contrario a lo que en verdad era ese pueblo. Pues los muiscas pues son parte de la región del Cauca. Los chibchas. Pues sé que tenían como relación con los muiscas, ¿no? Pero no sé bien. No, pues bueno, lo único que sé es que molían maíz, comían maíz. Tienen, digamos, todavía sus creencias, sus dogmas, y que ellos tienen también sus tierras en el Cauca. Todos somos cómplices en esto. Hacemos ver todo lo propio como malo y adoptamos ciegamente costumbres importadas de quienes a punta de violaciones, robos, homicidios y corrupción despojaron a los indígenas de sus tierras y de su memoria. Sin embargo, su historia no termina allí. Entonces todo eso se durmió, entró en sueños, pero como dije antes, para el mundo indígena, la memoria de un pueblo queda grabada en las piedras, las montañas y afortunadamente en algunos nombres de apellidos, en algunos nombres de pueblos, y a través de interpretaciones lingüísticas y con muchos datos que se encuentran en el Archivo de Indias y aquí en las crónicas y en las bibliotecas mismas de acá, y con la gente, en los imaginarios religiosos, maneras culturales, podemos encontrar todavía viva donde subyace esa memoria indígena. Sí, nosotros por intuición y por sensibilidad, cuando en el año 77, cuando nos hacíamos esas preguntas, lo que hicimos fue buscar el mundo indígena vivo, o sea, las fuentes vivas que son los ancianos de las comunidades. Entonces nos fuimos para la sierra y a preguntar qué era volver, cómo se podría recuperar la memoria de un pueblo. Y de esa manera hemos intentado volver a ser comunidad, leer el territorio, entender la ley de origen, volver a nuestras casas ceremoniales, interpretar el mito, hablar la lengua, hacer un cultivo de nuevo antiguo con comida propia y a la vez una ritualidad que tiene que ver con los rituales naturales del cuerpo y la ritualidad cultural, que es como los rituales de paso que se le hacen a los niños y a las niñas. Entonces, a partir de todo eso que está vivo en unas etnias, nosotros tomamos esos elementos y a partir de ahí comenzamos a vivirlos. Los indígenas han logrado mantener su cultura y su idiosincrasia a pesar de todas las adversidades,
y yo creo que es una etnia de colombianos que está también destinada a desempeñar un papel de mucha importancia en el futuro. En este momento hay como 5 cabildos reconocidos por el Estado y solamente uno tiene el título de resguardo, que es Chía, que ya tiene todo el reconocimiento, y hay otros que están en ese proceso. Entonces son gentes que decidieron autorreconocerse basado en la raíz de su territorio, en sus apellidos, en la tradición de sus padres, sus abuelos en el lugar, y en darse cuenta que tienen esa descendencia muisca, y lograron que el gobierno se reconociera como cabildos y estuvieran agrupados de esa manera, que es occidental, pero que con eso se puede comenzar un proceso de autorreconocimiento. Tal vez algún día este país, tan herido por las guerras, logre perdonar y andar hacia adelante. Pero para hacerlo, se debe examinar con lupa nuestro pasado, saber verdaderamente de dónde venimos para descifrar a dónde vamos. Tal vez algún día la palabra indio se vuelva sinónimo de cultura, de respeto a la naturaleza, de paz y de armonía. Tal vez ese día podamos recuperar el balance, el bienestar y la paz en la que vivían nuestros ancestros, los muiscas.